Bien, vamos a hablar de endócrino 7, el ovario. Bien, vemos que en este ovario tenemos en su periferia los folículos. Estos folículos que comienzan con un folículo primordial que tiene un ovocito en su primer meiosis, en la profase 1 de la meiosis 1, y está rodeado de células foliculares, las cuales son estimuladas, van a ser estimuladas en cada ciclo por las FSH. Las mujeres aproximadamente nacemos con 400.000 ovocitos, los cuales se van a ir estimulando en grupos de 10 a 12 y solamente uno va a llegar a un folículo de Graf a lo largo de nuestra vida. Pero son 400.000, entre 300.000 y 400.000, o sea, no hay más producción. En la medida en que este folículo va creciendo por efecto de la FSH a nivel de las células de la granulosa, también va actuando en menor medida la LH en las células de la teca, cuando ya se forma esa teca, hasta que llega a folículo de Graf, donde se produce la ruptura del folículo de Graf y la expulsión del ovocito, el cual comenzó su meiosis, continuó su meiosis a partir del estímulo de la FSH. Este ovocito ahora es eliminado en la cavidad abdominal en el estadio de meiosis 2, en la metafase 1 de la meiosis 2. En la medida en que el ovocito se ha fecundado, se completa esta meiosis y eso se llama ovulación. Aunque habitualmente los médicos decimos ovulación a este proceso, a la salida del ovocito desde el folículo. Lo que queda de ese folículo, que son células de la teca y células de la granulosa, va a formar lo que es el cuerpo lúteo, que por lo general es de color amarillo, que es el que produce la progesterona por efecto de la LH, y el color amarillo se debe al colesterol que se utiliza para formar esa progesterona. La acción de la FSH sobre las células foliculares o de la granulosa produce, favorece la producción de estrógenos e inhibina. Entonces, la FSH actúa sobre las células foliculares, los cuales hace crecer los folículos, hace que se produzca la meiosis de los ovocitos, y una vez producida la expulsión del ovocito, se actúa en mayor medida la LH. Para esa expulsión, para la ruptura de ese folículo, necesitamos haber tenido un pico de LH, y a partir de ahí la LH tiene predominancia durante los segundos 15 días del ciclo para que este cuerpo lúteo pueda secretar progesterona. Y luego se produce la atrofia de ese cuerpo lúteo en cuerpo ánica. Bien, en esta imagen vemos cómo están ubicados estos ovarios en esta pelvis. Vemos aquí, esta es la parte posterior, es una vista posterior, estamos viendo el sigmoides, a ambos costados del sigmoides vemos los ligamentos uterosacros, que son los que están sosteniendo al útero en su posición de anteversoflexión. Aquí vemos en esta parte que se ve como amarillo desde la trompa hasta el ligamento uterosacro, lo que es el ligamento ancho, el cual tiene en su borde superior apoyado a las trompas y en su cara posterior apoyado a los ovarios. Este ovario lo vemos con un cuerpo lúteo. También acá estamos viendo el ligamento del ovario, el útero ovárico, y el ligamento infundíbulo pélvico o suspensor del ovario, por donde viene la arteria ovárica, rama de la aorta. Y acá estamos viendo la trompa, y acá estamos viendo el ligamento redondo. Bien. Cuando nosotros hacemos una histerectomía, que es sacar el útero con su trompa y cuello, normalmente cerramos esta cúpula vaginal y a ella atamos esto que es el ligamento redondo, que yo les expliqué en la clase anterior,
que va hasta la vulva y se inserta en la zona de los labios mayores. Si dejamos los ovarios, vemos que estos ovarios van a estar irrigados por esta arteria ovárica, rama de la aorta, mientras que clampeamos la arteria que viene desde la uterina. Por delante vemos la vejiga, donde acá hay un repliegue de peritoneo, que se forma el fondo del saco vésico-uterino. En este repliegue es donde vamos a hacer la incisión de la cesárea, en lo que es el istmo, que es la parte más fina de este útero gestante. Y acá, entre la cara posterior del útero y este sigmoides que va hacia abajo, acá es donde tenemos el fondo del saco de Douglas, que es la parte más declive de la cavidad abdominal, y donde ante cualquier proceso de tipo inflamatorio, hemorrágico o asítico que pueda haber en la cavidad abdominal, se va a depositar las secreciones a este nivel. Y habíamos dicho que podemos hacer un buen diagnóstico a través de un tacto vaginal. Bien, acá tenemos el desarrollo embriológico del ovario. Habíamos visto esto, que la cresta urológica y la cresta gonadal. Dentro de esta cresta urológica tenemos el pronéfros, mesonefros y metanefros. Frente al mesonefro se va a desarrollar la gónada, y en el metanefros va a estar el riñón definitivo. Se va a desarrollar el riñón definitivo. Aquí vemos esto en marrón, que es el conducto de Wolf, y lo que está en violeta, el conducto de Müller. Como este es un feto femenino, vamos a ver que el conducto de Müller se va a seguir desarrollando, formando las trompas uterinas y el cuerpo del útero, cuello y primer porción de vagina. Y mientras tanto, los conductos de Wolf van a involucionar. Otra cosa que aquí observamos es que la disposición de los cordones sexuales secundarios de esa gónada, que hasta este momento era indiferenciada y ahora comienza a diferenciarse, se van a ir ubicando en la periferia de la gónada. También estamos viendo estas células rojitas, que son las células germinativas, que van a venir a colonizar estos conductos secundarios, y vemos cómo la blastema del metanefros, del mesodermo, de este gononefrotomo, va a formar parte de lo que son los tejidos de la gónada. Tejidos derivados del mesodermo, tejidos derivados de las células germinativas y tejidos derivados del epitelio celónico. En esta imagen vemos el hipotálamo y la adenohipófisis. Vemos que en esta adenohipófisis se producen las secreciones de la LH y la FSH a través de las hormonas basófilas, y cómo esta LH y FSH, por acción en el ovario, van a producir los estrógenos, progestágenos y la inhibina, que van a hacer la retroalimentación correspondiente en la adenohipófisis a través de la arteria hipofisaria superior, y en el hipotálamo a través de la arteria hipotalámica, porque estas hormonas que secreta el ovario son, van a circular por vía sanguínea. Recuerden ustedes que las hormonas estrogénicas o androgénicas circulan por sangre unidas a una globulina asociada a las hormonas sexuales. Bien, la FSH y la LH son proteínas compuestas de dos unidades, una alfa y una beta. La alfa es una cadena que también la vamos a encontrar en la LH, en la FSH, en la gonadotrofina coriónica humana, que secreta la placenta, y en la tirotrofina. Estas hormonas hipofisarias, la LH y la FSH, van a tener sus células blanco en las células foliculares y en las células de la teca, y su receptor va a estar en la membrana citoplasmática
y va a ser un receptor de 7 dominios transmembrana o un receptor G. La inhibina y la activina son hormonas sexuales que no afectan a la actividad génica para producir la subunidad beta. Tanto la LH como la FSH tienen una subunidad beta propia para cada una de ellas. En la mujer, la FSH tiene receptores en las células de la granulosa y estas células de la granulosa van a ayudar a la producción de estrógenos e inhibinas. Y la LH actúa sobre las células de la teca interna produciendo la progesterona. Portate bien, Luna, estoy trabajando. Bien. Acá tenemos un folículo ovárico para ver la acción de estas hormonas. Vemos cómo la FSH viene y actúa sobre las células de la granulosa o las células foliculares y produce estrógenos. Pero también cómo viene algún andrógeno como materia prima para estas células de la granulosa y por acción de la FSH es transformado en estrógeno. Por otro lado, la LH trabaja sobre las células de la teca interna, acuérdense, acá no está dibujada la teca externa, sobre las células de la teca interna, y produce andrógenos y progesterona. A su vez, este ovocito, que lo encontramos en el ovario de la niña en un estado estacionario de meiosis 1, en profase 1 de meiosis 1, ante la acción de la FSH, comienza a producir, o sigue haciendo su meiosis, hasta llegar a una meiosis 2, en metafase de meiosis 2, que esta es la forma en que se libera a la cavidad pelviana. Bien, acá vemos cómo las células de la teca tienen sus receptores para LDL y para LH, y a través de esto producen andrógenos. Y como las células de la granulosa, que también tienen receptores para LH y FSH, transforman esos andrógenos a través de una aromatasa por acción de un AMP cíclico en estrógenos. O también como ese colesterol se transforma en pregnenolona y progesterona y pasa a las células de la teca como progesterona para ser liberada, y a su vez las células de la teca forman más progesterona, o para transformarse en andrógenos. Pero fíjense ustedes que la que forman los estrógenos son las células de la granulosa, mientras que las de la teca liberan mayor cantidad de progesterona durante la formación del cuerpo lúteo. Bien, vemos que tenemos el hipotálamo, en él tenemos el gen RH, que es el que va a estimular a la adenohipófisis, a las células de la basófilas de la adenohipófisis, para que secrete FSH y LH. En la fase folicular, la FSH va a actuar sobre los folículos primordiales, primarios, secundarios y el de Graf. La LH va a comenzar a actuar sobre los folículos secundarios, que es donde ya se formó la capa de células de la granulosa. El folículo de Graf, que con su pico de LH en el día 15 del ciclo va a hacer que ese folículo se rompa y va a producir lo que habitualmente llamamos ovulación, aunque en algunos libros la ovulación dicen que es cuando se produce la fecundación. Y posteriormente la LH va a seguir actuando para que ese cuerpo lúteo secrete progesterona y estrógeno, pero sobre todo progesterona, porque mientras estuvieron funcionando los folículos secundarios y el de Graf, tuvimos la acción de los estrógenos, y ahora vamos a ver cómo estos estrógenos trabajan a nivel del endometrio, produciendo la fase proliferativa, donde hay mucha mitosis del tejido endometrial, preparando a esas glándulas para que después actúe esta progesterona y ese endometrio sea la secretor. También hay estrógenos, porque esto nos ayuda al crecimiento de las arterias,
las arterias tortuosas que tienen que ir acompañando a ese tejido endometrial, porque necesitamos oxígeno y nutrientes para que este tejido pueda cumplir su función. Entonces, si no hay fecundación, esto se cae en el día 28 a 30, se cae a través de la menstruación y comenzamos nuevamente. Si hay fecundación, este cuerpo lúteo va a durar hasta el tercer mes de gestación, aportando progesterona y estrógenos. En las primeras semanas esta progesterona y estrógenos van a hacer que ese endometrio secretor secrete proteoaminoglicanos y esto sea lo que alimenta a el blastocisto y posteriormente al embrión, ¿sí? Y si no hay gestación, esto se cae. Entonces tenemos la fase luteínica y la fase folicular en este ciclo ovárico. Y en el ciclo uterino también podemos llamarle fase estrogénica y fase progestacional o fase proliferativa y fase secretora. Bien, acá estamos viendo cómo los niveles de gonadotrofinas y de estrógenos van actuando sobre este ciclo. Vemos que durante los primeros 15 días tenemos predominancia de la FSH, la LH también se secreta pero en menor cantidad, y llegando al día 15 tenemos un pico de las dos, pero sobre todo el mayor pico es el de la LH, la cual pasa a predominar en el periodo en la segunda fase del ciclo. En este pico de LH es donde se produce la ruptura del folículo de Graf y donde se produce la ovulación. Este endometrio que vino creciendo por los estrógenos comienza a transformarse en un endometrio secretor para alimentar al blastocisto o al embrión. Por otro lado, también estamos viendo cómo se cambia la temperatura. Fíjense ustedes que acá estamos con líneas del 36. Y en el pico de ovulación tenemos una bajada de temperatura para después tener un aumento de la temperatura que se mantiene en forma constante. Este es un registro que se utiliza mucho para las pacientes que consultan, las parejas que consultan por infertilidad. Uno les hace tomar la temperatura, tienen que dejar su termómetro, un lápiz y un papel en su mesa de luz, y todas las mañanas antes de destaparse hay que tomar la temperatura rectal y axilar dentro de lo posible. Eso se va registrando y vemos perfectamente cómo en el momento que se produce la ovulación y después de ella se mantiene constante el aumento de temperatura por la acción de la progesterona. Esto nos sirve para ayudar a las parejas a poder fecundar. Bien. Esta retroalimentación que estamos viendo aquí es, fíjense cómo este cuerpo, en la fase ovulatoria tenemos un folículo maduro con un alto contenido de estrógenos, el cual está haciendo una estimulación positiva sobre el GnRH y a su vez sobre la adenopófisis. Cuando este estradiol llega aproximadamente a los 900 picogramos, es cuando se produce el pico de la LH. Si no se llega a esa cantidad de estradiol, no hay pico de LH, ¿está? Entonces acá el estradiol viene actuando con un feedback positivo. Está haciendo que se secrete más GnRH y que se secreten más gonadotrofinas hipofisarias. Bien, mientras que cuando el folículo está en desarrollo, fíjense ustedes que estamos con un estradiol que está... o sea, cuando tenemos el cuerpo lúteo, perdón, vemos cómo la progesterona está actuando a nivel de la adenohipófisis, disminuyendo, o sea, está haciendo un feedback negativo, disminuyendo la secreción de FSH y de FSH sobre todo, ¿sí? Porque la LH se mantiene alta en la medida que va cayendo, en la medida que después se secreta menos progesterona, ¿sí?
cómo es este feedback. Bueno, acá tenemos nuevamente esta imagen con los feedback. Vemos cómo la inhibina, que también es secretada por las células de la granulosa, actúa en forma negativa, o sea, frenando al eje a nivel de la a nivel de del hipotálamo y de la adenohipófisis. Los estrógenos como a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo, y además como tienen su acción a nivel del cerebro. Y la progesterona como hace su feedback negativo en el hipotálamo y en la adenohipófisis. Bueno, estas siguen siendo imágenes de retroalimentación. ¿Qué es esto?